más bien. Bueno, bueno, mi nombre es Adriana Pons, ya Rodolfo nos ha presentado. También agradezco a Rodolfo y a todos los organizadores del evento y a los que están acá escuchando mucho más, por tratar de participar en algo que, bueno, esperemos que tenga algún tipo de logro de poder discutir entre todos. Bueno, yo hoy voy a hacer otro ingreso, desde otra perspectiva, pero quizás tenemos algo en común, y es pensar la democracia. Pero mi interés en este caso es pensar y seguir pensando aquellos postulados que de alguna manera se construyó la modernidad a partir de la Revolución Francesa, cuyos postulados parecían haberse logrado en algún momento y que hoy podríamos poner entre paréntesis. En este sentido, mi idea es pensar de alguna manera cómo articular el problema de la democracia social con la democracia política. Y en este sentido, el recorte que yo utilizo es pensar si es factible en el modelo de desarrollo actual de la Argentina, en su inserción mundial, si es factible la percepción de un pacto social que implique la integración social de un colectivo en términos democráticos. Es decir, no exclusivamente como ciudadano en términos exclusivamente políticos, sino la imposibilidad de pensar, si quieren ustedes, en términos de una ciudadanía social realmente igualitaria y gravitante. Pareciera que en la Argentina, alguna vez lo decía Walter Ansaldi, hubo momentos en donde las expresiones de democracia social fueron mucho más importantes y ocluyeron de alguna manera la otra pata del problema, que era el problema de la libertad política, ¿no? Parece que esta conjunción entre dos ha sido difícil soldarla en la Argentina moderna. En ese sentido, yo me ubico en la actualidad y me pregunto si fue factible la construcción de un pacto social durante el kirchnerismo y qué pasó con ese pacto social, aún con los límites específicos que se dieron en la actualidad. Pareciera que no solamente se están rompiendo, entre comillas, acá aparece mi perspectiva, por supuesto, en la Argentina, sino que también en Brasil. Y a contracara de lo que estaría pasando, por lo menos como proyecto fundante, pareciera que en México podría abrirse una nueva recapitulación donde, por lo menos en términos doctrinales, porque no sabemos lo que va a pasar, cuando López Obrador, que falta muy poco tiempo para que asuma, digamos, tenga en sí mismo una agenda. Muchas de las cosas que acaba de decir el compañero son parte de la agenda: la violencia política, la corrupción, pero también el problema de la democracia social. Porque todo esto, sino para qué. ¿Cuál es el objetivo en todos casos? En este sentido, yo de alguna manera voy a resumir, porque son muy pocos los minutos que nos quedan. Creo que nosotros tenemos que seguir situándonos, quizás en un análisis más estructural que el compañero, pero retomar el modelo de acumulación que se está dando en la Argentina en relación al mercado mundial capitalista actual, ¿no? Con las brechas que implicó, con los cambios que implicó. Lo voy a decir todo muy sucintamente porque no hay tiempo, pero que evidentemente tiene que ver, para mí, con un modelo de acumulación en el cual hay una crisis mundial civilizatoria. En ese sentido, ¿por qué vuelvo a decir civilizatoria, como de alguna manera lo plantea Lev a la hora de pensar la relación entre sociedad y naturaleza, desde una perspectiva ambientalista, pero también desde una perspectiva social, pero también desde una perspectiva de crisis civilizatoria, porque realmente parecieran que aquellos marcos que de alguna manera todos teníamos internalizados como momentos que la modernidad iba a desarrollar en una vía progresista, donde la inclusión social era parte de la agenda, hoy pareciera que esto no se está dando. No solamente no se está dando
o por lo menos tiene sus quiebres en América Latina, sus idas y vueltas, ni decir lo que está pasando en África, ni decir lo que está pasando en muchos de los países europeos. Cuando el proceso de migraciones no son espontáneas, sino que creo que son productos de enormes procesos de lo que de alguna manera Harvey sabe, este proceso de un capitalismo por despojo. Y en este sentido creo yo que hay una nueva división internacional entre los países, estoy con Harvey de alguna manera, cuando dice que ya no vienen por alimentos. De alguna manera nuestro modelo agroexportador en Argentina era, vendíamos alimentos, comprábamos productos manufacturados. En este momento me parece que no es solamente. De alguna manera hay autores que dicen, bueno, ¿qué es lo que buscan las grandes corporaciones internacionales en un lugar tan fructífero como América Latina? Evidentemente, yo creo que, acuerdo con algunos autores que dicen, dos elementos fundamentales: mano de obra barata y la otra, naturaleza. Y cuando digo naturaleza, digo específicamente determinados sectores que son nucleares para la explotación, como el petróleo, como la minería, y el gas, por supuesto, y el agua. Esto generó procesos de, nosotros lo sabemos, de una gran expansión de lo que nosotros llamamos en el modelo de sojización en la Argentina. Y ese modelo de sojización implicó la incorporación de nuevos procesos de corrido de frontera agrícola, ¿no? Si en algún momento eran 19, 15 millones, hoy se está hablando de 24 millones de hectáreas. Estos corridos de fronteras tienen que ver con la inclusión de nuevas tecnologías, estas tecnologías que tienen que ver con la soja transgénica, pero también con todo el aparato tecnológico con el cual vienen, significa justamente el avance sobre zonas que hasta este momento eran reservadas a pueblos indígenas o sobre todo a la agricultura familiar. Estas agriculturas familiares que han sido avasalladas y que vienen siendo reducidas, pero no es exclusivamente un proceso que se dio o que se está dando, diríamos, con el macrismo. Esto es un proceso que no se detuvo nunca, que comenzó en los 90, pero que durante todo el kirchnerismo se profundizó. Y se profundizó a tal extremo que algunos autores, como María Estela Svampa, dice, llegaron a constituir un modelo extractivista, no solamente en la Argentina, sino también en Bolivia, sino también en Brasil, digamos, como un eje articulador en el cual vendimos naturaleza, para construir, en el mejor de los casos, para pensar cómo se da justamente el problema de la seguridad social. La seguridad social ha sido también, de alguna manera, una impronta de las sociedades europeas que se desarrollan a partir del siglo XIX, con el Estado bismarckiano, después con el derecho social inglés, esta idea de la seguridad social como la idea de la incorporación de los otros a justamente la esfera de derechos. Derechos de seguridad que significan justamente el compromiso de una sociedad para con todos, en niveles mínimos de sobrevivencia. Y de ahí fueron naciendo y nutriéndose. Por supuesto que después de la Segunda Guerra Mundial, si ustedes son de derecho lo saben mejor que yo, hay una extensión y una universalización de estos derechos, por lo menos en buena parte de América Latina, si nunca son totales, por lo menos en un proceso de expansión. Y evidentemente aquí con el peronismo, en el 1947, toma un estatus específico donde se incorpora, entre otras cosas, esta idea de una proyección de las llamadas paritarias. Convenciones colectivas de trabajo, un lugar de disputa entre capital y trabajo, donde el Estado también regulaba estas relaciones que hasta ese momento en su mayoría había sido de índole privado. O sea, esto que de alguna manera había sido de índole privada, ahora parecía ser como parte del problema del Estado, de aquel estado de bienestar social, del cual la Argentina no era una excepción. Estaba ocurriendo bajo otras formas en Brasil, estaba ocurriendo en buena parte de Europa con un gran desarrollo y sobre todo en la propia Estados Unidos, ¿no? Digamos, frente a lo que era, por supuesto, el mundo de la posguerra, lo que era el peso de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es decir, esto de alguna manera lo hemos visto, lo hemos corroborado
Los derechos de vivienda, los derechos a la salud, los derechos a la vejez, los derechos a las vacaciones, los aguinaldos, pero también la forma de justamente encontrar un espacio común donde dirimir conflictos sociales asimétricos entre capital y trabajo. De alguna manera, como hoy, después de alguna manera de construir o de pensar en este desarrollo de un capitalismo para mí feroz, en una etapa hipercompetitiva a nivel mundial, donde hay jugadores que tienen un peso que ya no pueden soslayarse, como es China, evidentemente, como es los países asiáticos, que de alguna manera logran construir, lo sabemos todos, mercancías a un bajo costo, y que hacen al mundo, de alguna manera, resituar el problema de la tasa de ganancia. Y en tal sentido vuelve a resituar con una urgencia muy importante el problema del salario, no solamente como norma, sino como en términos qué es justo o no hoy para que una persona pueda realmente tener una vida digna. En este sentido, dejo de lado un montón de otras cosas que quería decir por la hora. Yo quise de alguna manera pensar en tres planos, en tres países distintos, cuáles son las dos grandes reformas que el macrismo avanzó o intentó avanzar en dirección a justamente poner entre paréntesis una serie de derechos que el kirchnerismo pretendió de alguna manera poner en cuestión. Algunos datos sobre la redistribución del ingreso que van desde el 2003 a la actualidad, más allá de todas las inferencias que acaban de decir el compañero, de la cual estoy muy de acuerdo en muchas, es decir, cuando encontramos los datos duros, siempre son promedios, y el promedio ustedes saben que también esconde grandes distancias interiores. Pero encontramos algunas, por ejemplo, que en términos de redistribución salarial, entre el 2003 y el 2007, lógicamente veníamos de la nada, pero subió un 34%, la suba de salario real. Entre el 2008 y el 2011, un 23%. En los últimos años de Cristina, a lo sumo, igualó ahí nomás, con un 3,5% los niveles salariales. En tanto, desde el 2015 al 2018, septiembre, no tomamos ni octubre, ni lo que va de noviembre, que puede ser más trágico aún, los datos nos estarían dando en una visión negativa del 8,5%. Y quizás cualquiera de nosotros, de nuestra disponibilidad de salario real, aún hoy puede ser más baja. En este sentido, me parece que los dos pilares sobre los cuales hoy la seguridad social se está debatiendo son con dos leyes fundamentales. Una, las reformas laborales, y la otra, la reforma jubilatoria. Las reformas laborales que de alguna manera en parte se comenzaron a condensar y que fueron frenadas en diciembre, ¿se acuerdan, no?, del 2017, que implicaban niveles de mayor flexibilidad, que implicaban niveles de menos sujeción del Estado y presencia del Estado en la regulación, mayores niveles de terciarización, donde volvían a repensar el problema de las indemnizaciones, flexibilizando los topes, bueno, una serie de cuestiones que no son casualmente única y exclusivamente del caso argentino, sino que también lo podemos divisar para el caso brasileño. Pero en Brasil salió, y se aceleró mucho más, y lo logró con el 1 de julio del 17, Temer logra construir una base sustancial donde en el Congreso, digamos, sale una reforma laboral realmente donde se pone entre paréntesis en la idea de la paritaria como conjunto, y comienzan la posibilidad de las paritarias, entre comillas, por empresas y hasta individuales, o hasta que no sea el sindicato el mediador, sino que fuera otra figura representativa de los trabajadores. En el caso de la Argentina, una de las cuestiones que más el sindicalismo, en su conjunto, con todas las divisiones que existen, impugnó fue esto
fue un problema filosófico, pero había bastante empírico, que tiene que ver justamente con pensar que el concepto de trabajo era un concepto que podía caberle tanto al trabajador específicamente como al empresariado. Yo creo que eso fue algo que de alguna manera desnivelaba totalmente la vieja idea de una cierta comunión, un espacio común, y eso de alguna manera topó, ¿no?, donde toda la fuerza sindical finalmente, ¿se acuerdan lo que fueron las marchas?, hizo que obturara ese momento de discusión. Y la otra, sí, es la ley de jubilaciones. Casualmente, esto está pasando exactamente en Brasil, pero a contracara de lo que uno podría pensar. Ustedes saben que México, Canadá y Estados Unidos acaban de firmar un nuevo acuerdo, ya no se llama más NAFTA, ya no es más de libre comercio, pero es un acuerdo fuerte entre los tres, entre los cuales, además de Trump de proteger a su propia economía, digamos, con un fuerte nacionalismo, con todas las xenofobias que esto implica, pero hay un fuerte nacionalismo de justamente preservar el capitalismo y las empresas norteamericanas. En este acuerdo aparece una cláusula obligatoria para México, en el cual, a contracara de la tendencia de lo que está pasando en Argentina y en Brasil, impone a los mexicanos una reforma laboral que incorpore las paritarias, que incorpore la libertad del voto sindical, secreto, democrático. No hay el socio mayor de los trabajadores mexicanos resulta ser el señor Trump. Digo, estas son las contradicciones de la historia. Como nada es lineal, ¿por qué Trump tendrá esta necesidad de plantear esta? Y bueno, de elevar, ¿qué?, los niveles salariales mexicanos para competir, sobre todo en las automotrices. Deja establecido que por lo menos cada auto de firma norteamericana que se haga en México, un 40% de esos autos, él tiene que tener un salario mínimo de $14 la hora. Por supuesto que los salarios en México son bajísimos. Entonces digo, ¿cómo esto es relativo y tiene que ver con presiones que tengan que ver con el orden internacional? No es que esté en contra de las perspectivas políticas, pero esto de mirar solo los problemas de la Argentina desde la argentinidad nos puede llevar a sesgos de pensar que solo es un problema de sistema político. Y no lo estoy cerrando como problema. Lo digo que hay que poner en escalas problematizadoras. Y en este sentido, me parece que ven estas contracaras nos hacen visualizar a una problemática de una alta complejidad que habrá que analizarla lugar a lugar, escala a escala, pero siempre en dimensión de las cuestiones también estructurales, porque todavía, nos guste o no, estamos bajo un sistema capitalista y para mí cada vez más voraz, cada vez más feroz, y por ende me parece que esto no puede dejar de contemplarse a la hora de pensar cualquier dinámica o dimensión de análisis, sea de Argentina, de Brasil, de Chile o del propio Estados Unidos. Nada.